Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar una vez más en los diálogos en libertad que organiza el Partido Popular de Torrelodones. La verdad es que estamos intentando acercaros a personajes de primer nivel en todas las materias. Si tuvimos el mes pasado a Dani Lacalle, pues hoy vamos a tener el honor de que esté con nosotros mi amigo Óscar Uceda Márquez, que es historiador, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Lérida desde el año 1993, es miembro del Consejo Social de dicha universidad, pero sobre todo es el presidente de la Asociación Historiadores de Cataluña, Antoni de Capmany, Historiadores de Cataluña. Ha escrito un montón de libros y artículos sobre historia militar en Lleida, en época moderna, es conferenciante, colaborador con numerosas asociaciones culturales, medios de comunicación, universidades, un batallador en la defensa de la libertad en Cataluña. Me consta. Yo, antes de hablar un poco más de él, sí quería agradecer la presencia en esta sala, y creo que es justo decirlo, de una persona. No eres tú, Alex. Es apuntado. Ni bonito. No. Es una mujer. Os voy a contar una historia. Sabéis que el 1 de octubre se dio un golpe de Estado en Cataluña. Fue una jornada terrible donde ardían los coches de policía, todo eso que ahora algunos quieren negar que jamás pasó. Pues hubo una mujer que era la portavoz de Ciudadanos en Mérida, en el ayuntamiento, que ese día estuvo rodeada por todos los separatistas, era a la que querían pues prácticamente linchar, y ella, que está aquí con nosotros, Ángeles Ribes, se negó a abandonar el ayuntamiento por la puerta de atrás. Ella decía, no por la puerta de atrás. Así que sé que no era el objeto ella hoy, pero cuando hay una persona así entre nosotros, justo es contarlo. Y si encima hay mi amiga, ni te cuento antes. Bueno, Óscar ha escrito un libro, lo tenéis fuera, ha escrito muchos, pero sobre todo Cataluña, la historia que no fue, donde nos habla un poquito de que la administración catalana es la única de Europa occidental que financia y respalda la historia conspirativa, la conspiranoia. Ya sabéis lo de Teresa de Jesús, que no era de Ávila, sino de San Sadurní de Noia, este tipo de cuestiones. Y en tono muy divulgativo, pero siempre apoyado en la historia real, nos cuenta cómo ha sido posible esa historiografía nacionalista, cómo se ha podido pasar de, en los años 80, un 5% de independentistas al 50% que hay en la actualidad. Y yo creo que no me voy a enrollar porque Óscar ha traído una presentación, si os parece, él nos cuenta y luego hacemos un breve diálogo, como siempre, y luego vosotros le salteáis a preguntas, porque es muy interesante, ¿no? Que no os quedéis con nada en el corazón y sobre todo que le preguntéis si es verdad que Cristóbal Colón era de Salvador. Óscar, todo tuyo. Muchas gracias, Almudena. Muy agradecido también, tanto público como un día también tan especial, que tenemos un partido de fútbol de aquí nada, aquí un par de horas. Para hablar de un tema tan delicado como es el tema catalán, y en un tema también tan delicado como es el de la historia, muchas veces olvidado no se le da la importancia de vida, cuando realmente para el nacionalismo catalán, para el independentismo catalán, es el cimiento sobre el cual se construye su proyecto de construcción nacional de los países catalanes por un lado, que conlleva, como resulta evidente, la destrucción de España para que esto pueda seguir adelante. Tengo una pequeña presentación desarrollada, pasaré muy rápido para que después entremos también en preguntas. Y, básicamente este libro de Cataluña, la historia que no fue, se estructura en dos partes. La primera parte es de explicar el por qué la historia es tan importante, quién está detrás del control de la historia en Cataluña, desde cuándo, con qué objetivos, cuál es el plan, cuál es la idea y cuál ha sido su ejecución y desarrollo y su futuro previsible si no se hace nada al respecto, por un lado, y después ejemplos de cómo lo han hecho. Ejemplos de lo más diverso, de cómo han utilizado este control del pasado, del relato del pasado, para hacer, como comentaba Almudena, ingeniería social, conseguir que una población que se consideraba española, además de catalana, dejara de sentirse española para sentirse solo catalana y además odiar a todo lo español. Todo eso no surge porque haya aumentado la presión de Madrid, ni de que el centralismo haya sido mucho peor en estos últimos 40 años, sino en un panorama que es exactamente todo lo contrario. Se ha dado la circunstancia de que el independentismo ha crecido exponencialmente en Cataluña, y eso es porque se ha construido.
y se ha construido sobre todo gracias a la historia. Vamos a poner un pequeño vídeo que servirá, por ejemplo, como ejemplo del porqué, ¿no? Y esto es tenemos que retroceder al año 1974, una entrevista a Josep Pla, el famoso periodista y escritor catalán, que le preguntas qué es ser catalán, qué es un catalán, ¿no? Bueno, un catalán es un ser que se ha pasado la vida siendo un español 100% y le han dicho que hacer otra cosa. También para resolver esa insatisfacción que hay. ¿Entiende usted? ¿Qué es lo que dice Josep Pla? Es un español, el catalán es un español 100%, al que le han dicho que tiene que ser otra cosa. Esta es la clave del todo. Hay una situación en que a principios, cuando nace el Estado, la nación moderna, con la Revolución Francesa y en el caso español con el 2 de mayo, que el pueblo toma conciencia, etcétera, etcétera, y se empieza a construir la nación moderna española, en Cataluña este nacionalismo, de no por nada, este nacionalismo liberal, es profundamente español. No nace el nacionalismo catalán en 1808, sino que surge en Cataluña es una rebelión ciudadana muy española. Y durante toda la primera mitad del siglo XIX español y catalán, en Cataluña eran muy nacionalistas españoles. De hecho, se consideraba que no había nada más español que un catalán. Este era el concepto. Y más o menos, con pequeñas excepciones, se llega a final del siglo XIX prácticamente con una españolidad de Cataluña indiscutible. Y a partir de una fecha muy determinada, que es el 1898, la pérdida de Cuba, se unen los dos elementos fundamentales para crear un proceso de construcción nacional nuevo, de crear de donde no había nada una nación diferente, que es cuando, por un lado, un grupo de empresarios, de burgueses, y por el otro lado, un grupo de intelectuales, se ponen de acuerdo para formar un proyecto nacional nuevo, que en este caso sería el Proyecto Nacional Catalán. Y esto sucede justo con la pérdida de Cuba, cuando algunos empresarios deciden darle voz a algunos intelectuales que venían trabajando en esto del nacionalismo catalán en la segunda mitad del siglo XIX, porque consideran que el proyecto español ya no les interesa porque es un proyecto en decadencia, porque se ha perdido Cuba, había muchos intereses catalanes en Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos variables, ¿no?, de esta ecuación se unen y se empieza a trabajar ya desde 1898, o sea, el proceso independentista catalán tiene 120 años. Por eso también se explica lo que pasa en Cataluña y se explica también el por qué estamos en un proceso de construcción nacional permanente cuando normalmente estos periodos, estos hechos históricos suelen durar pocos años, ¿no? En Cataluña llevamos permanentemente con un grupo siempre minoritario y nunca con todo el poder intentando convencer al resto de los catalanes que no son españoles. Partían de esa materia prima, como decía, de gente que se consideraba española sin ambajes y que tenían que quitarle de la cabeza que no eran españoles. Vamos a ver rápidamente cómo lo van haciendo, cómo se construye. Les decía que todo proceso de construcción nacional y el proceso catalán es igual que los demás, se fundamenta, el cimiento lo pone en la historia y normalmente el pilar donde se sostiene esta construcción nueva es la lengua. En este caso tiene los dos elementos, ¿no? La historia, la lengua. ¿Qué es lo que ha pasado con la historia? Cuando ven lo que dice la historia académica, la historia real, no se ajusta a las necesidades de este nuevo país. Necesitan inventarse, controlar una historia, controlar un pasado, decirle a la gente que lo que es historia en realidad no pasó y que lo que tienen que creer es este pasado que ellos crean y se inventan a su conveniencia para hacer pensar a los catalanes que nunca han sido españoles y que el español es el enemigo del pueblo catalán. Hay una vertiente, comentaba, cultural que nace en Cataluña en la segunda mitad del XIX, que estaría representada por la Renaixença, un movimiento cultural sobre todo, que en principio no quería, defendía la doble nacionalidad, defendía que España, que se podía ser español y catalán, pero que había una manera diferente de ser español, que era la catalana, muy diferente de la castellana, y aquí se empiezan a construir todos estos elementos de agravio que veremos después, que el pueblo, que los nacionalistas catalanes utilizarán para buscar en el enemigo al resto de los españoles. Como decía, la pérdida de Cuba sería el momento culminante donde empieza todo este proceso, y aquí el por qué o para qué esta necesidad de controlar el pasado.
Como decíamos, hay una realidad que tiene 500 años, el Estado antiguo, posiblemente el Estado antiguo más moderno de Occidente, el español, que se crea por Castilla y se crea por la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Eso es España y eso se tiene que destruir para formar este nuevo Estado. El concepto no es tanto independizarse como que previo a la creación del nuevo Estado se ha de destruir el anterior. Si se destruye el Estado español, en este caso, y se separa lo que ellos dicen que son los países catalanes, después explicaremos lo que es, prácticamente España como la conocemos desaparece. Porque desde su nacimiento, España sin Cataluña, España sin Valencia, España sin las Islas Baleares ya no es España, porque nace con todos estos territorios, son territorios fundacionales del Estado español. Ellos con la historia intentan, por un lado, decir que somos diferentes del resto de los españoles, es decir, buscar en la historia ejemplos manipulados, buscar en el pasado ejemplos manipulados para hacer creer al español que se consideraba, al catalán que se consideraba español, que ya no lo es, y que nunca lo ha sido a lo largo de los siglos, incluso de un milenio. Y por el otro lado, que los catalanes entre nosotros no tenemos diferencias. Es decir, se obsesionan en buscar elementos diferenciales entre el señor de Barcelona y el de Madrid, pero no esconden el elemento diferencial que puede haber entre un señor del Valle de Arán y un señor del Delta del Ebro, que ni por el clima, ni por su modus vivendi, ni por nada, pues tienen muchas diferencias, evidentemente, ¿no? Pero ¿a qué juega este control de la historia del nacionalismo? Pues a crear estas dos sensibilidades. Después también no solamente los españoles son diferentes, sino que son el enemigo. Siempre que ha habido algo malo, el responsable ha sido España y los españoles. Cataluña, dicen en su relato, cuando fue independiente, que no lo fue nunca, le iba muy bien, y en el momento que irrumpen los españoles en nuestras vidas es cuando nos empiezan a ir mal las cosas, que es en el siglo XV, cuando es una dinastía castellana, los Trastámara, quien pasan a gobernar en Cataluña. Este es el momento que los historiadores nacionalistas ponen como punto inicial de la decadencia de Cataluña, el momento que un castellano pone pie en nuestra tierra. Esta es la filosofía, ¿no? Sin ellos nos iba bien, ¿no? Idealizando este pasado supuesto catalán, y con ellos, y sin ellos en el futuro, si conseguimos volver al estado original, que es una Cataluña, sí, los españoles, nos irá fantástico. Y esto es una campaña que organizó la ANC, donde llegaron de carteles Cataluña, de qué te gustaría, cómo sería esta Cataluña del futuro independiente sin españoles. Pues aquí, pues lo que aspira este hombre es un país donde tengamos el agua para postre todos los días, ¿no? Pues esta es la aspiración que pusieron por carteles por toda Cataluña, ¿no? Pues si esto es lo que vale la independencia, pues así lo pusieron ellos al menos, ¿no? Entonces, aquí está ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lograr que una población que se considera española deje de hacerlo, y deje de hacerlo a través de la historia? Para eso se crea una estrategia, un programa, un documento que además es un documento perfectamente conocido, que se filtra en prensa en 1990, que es el Programa 2000, que está en el anexo del libro, donde Jordi Pujol, una vez hace unos estudios de cuál era el pensamiento de la población catalana, se da cuenta de que los catalanes son muy poco catalanes a lo que él entiende que son catalanes, son demasiado españoles. Y eso sabe solucionar. Y crea un think tank, un grupo de trabajo de unas 200 personas, especialistas en 5 campos diferentes, y uno de los campos es la historia. Y a él le da mucha importancia a Jordi Pujol porque es conocedor que para inventar su nuevo país necesita controlar la historia. Después está el tema lengua, tema comunicación, tema etcétera, ¿no? Pero respecto a la historia, él decide crear un grupo de trabajo, y conocemos sus nombres, ¿no? De historiadores, algunos de mucho prestigio, pues ponen a trabajar por la causa. ¿Qué tenemos que hacer? Y elaboran un plan. Y en este plan marcan unos hitos, unos puntos en el tema histórico, de los demás también, ¿no? Que poco a poco se van a ir cumpliendo. ¿Sabes? Y estas serían las herramientas. Por ejemplo, ¿qué deciden crear en este programa 2000? Deciden crear un museo de historia de Cataluña. Museo de Historia de Cataluña cuando España no tiene museo de historia. Ningún líder español en los últimos 200 años ha planteado crear un museo de historia de España. Él sí que es muy consciente que necesita crear un museo de historia de Cataluña. ¿Cómo es este museo de historia de Cataluña? Que él piensa en el 90 y en el 93 se pone en marcha, porque se aprueba en el Parlamento de Cataluña por unanimidad, y se pone en marcha. Y se pone en marcha con unas características muy determinadas. Este es el museo, está en el puerto de Barcelona, es un museo caro, muy bien organizado,
de última generación, muy vivo, se nota que hay dinero y que hay inversión, y se nota sobre todo lo que quieren es comunicar. Es un museo que no tiene objetos de valor, sino que lo que hacen es comunicar. ¿Y qué quieren comunicar? Pues las ideas fuerza que les estaba diciendo antes. Volvemos a lo mismo. Los españoles, los catalanes no somos españoles, y los españoles son los enemigos de Cataluña, y si nos liberamos de los españoles nos irán bien. Y la historia es lo que nos lo demuestra. ¿Y qué es lo que hace este museo? Pues primero crear un marco mental de lo que es Cataluña. Antes he hablado de países catalanes. Hay una confusión normalmente con esto del procés en que se piensa que esto es un tema catalán. Evidentemente es un tema español, porque nos afecta a todos, ¿no? Porque es que nos arrebaten parte de nuestro territorio. Pero no solamente es el territorio de Cataluña, son los països catalans. ¿Qué son los països catalans? Según su marco mental, es una palabra nueva, de hecho, se creó en el año 62 por un valenciano. O sea, que la palabra països catalans no solamente no ha tenido realidad jurídica jamás, sino que es una invención relativamente reciente, ¿no? Pues abarcaría Valencia, abarcaría las Islas Baleares, abarcaría la Franja Aragonesa, una parte de Aragón, abarcaría un pequeño territorio de Murcia, abarcaría la zona de Perpiñán en el sur de Francia y Andorra. Estos serían los països catalans. Ellos quieren crear un nuevo Estado en Europa que se llame països catalans. Y están invirtiendo y están intentando tocar en temas culturales, están en temas escuelas, etcétera, etcétera, en todos estos territorios desde el año 90. Entonces, delimitando el territorio, lo primero que tienen que hacer es hacer pensar a los catalanes que su tierra no es Cataluña, son los països catalans, es todo. Y el Museo de Historia de Cataluña no es el Museo de Historia de Cataluña, es el Museo de Historia de los països catalanes. Este es me parece que la de atrás, ¿me parece? Aquí. Este es el primer panel que te encuentras cuando vas a visitar el Museo de Historia de Cataluña. Entonces, para ir rápido te ponen. El homínido más antiguo de Europa se encontró en la cueva del Aragón, en Tauteúl, en Rosellón. 450.000 a.C. El primer catalán. El primer catalán, a ver, es verdad, este yacimiento es cierto. Y este homínido se encontró, y no es de los de nueva historia, esto lo han hecho historiadores serios, de académicos, etc. Este es de verdad. El problema es que no está en Rosselló, Lleida, o en Tauteúl, Lleida, que son pueblecitos de Lleida, está en Rosselló, Francia. Está hablando que el primer homínido que aquí te explica, te pone, en las actuales tierras catalanas han sido testimonio ininterrumpido de actividades humanas. En Tautevel, Rosellón, se han localizado restos. Te estoy diciendo las actuales tierras catalanas, o sea, Rosellón, Francia, es una actual tierra catalana. Primer mensaje. ¿Por qué es importante esto? Que se repiten este tipo de mensajes por todo el museo. Porque todos los alumnos catalanes tienen que pasar al menos una vez por este museo. Todos. Y debidamente aleccionados. Además de las visitas que vienen habituales del resto del público, etcétera, etcétera, visitantes de fuera. La idea que te están de la serie de ideas fuerzas que te están metiendo, una, que la hacen de forma muy bien estudiada, es decir, no, países catalanes, esta realidad, que es futura pero es real, esta quimera, pero que es algo que vamos a llegar, es països catalanes. Se llama països. Cataluña en realidad es Rosellón, Cataluña es Mallorca, Cataluña es Andorra, Cataluña es Praga, ¿no? Esta es la idea fuerza que llevan 30-40 años metiéndola ahí, incluso cuando van el tiempo en Cataluña. Este es el mapa del tiempo cuando lo hagan en Cataluña. Entonces, yo no sé qué tiempo, cuando me dan el tiempo en TV3, no sé qué clima va a hacer en Torrelodones, que tiene que venir a Torrelodones hoy. Pero sí que sé lo que va a hacer en Andorra, lo que va a hacer en Mahón, en Palma, en Ibiza, en Castellón, en Praga, en Perpiñán. Le están dando el tiempo de lo que son los países catalanes. ¿Por qué lo hacen? Porque llevan 30 años metiendo en la cabeza a la gente que la realidad normal es este país virtual que no existe. Y todo esto forma parte de un plan, ¿no? Porque este es el objetivo final. Este museo al final se quitó la careta con el 1 de octubre, que os estaba explicando que lo que os ha dicho de Ángeles es la punta del iceberg. Podría contar mil historias de lo que tuvo que pasar por aquellos días, ¿no? Pero aquí hicieron una recolecta de objetos del 1 de octubre independentistas para tenerlos expuestos en el museo. Nosotros estuvimos en la manifestación del 8 de octubre en Barcelona con 1 millón de personas en la calle con banderas españolas, pero para el Museo de Historia no contamos. ¿Por qué? Porque le rompemos el relato, aunque somos historia y somos verdad. Este es el concepto, ¿no? No es un museo de historia de verdad, es un museo para mentir en el pasado, para estas ideas que le comentaba. ¿Continuamos? Evidentemente somos diferentes, pero que somos mejores. No solamente son allí. Entonces hay que decir, y en este relato de la historia o del pasado que se controla y se manipula, para decirle a la gente que es usted mejor por el hecho de ser catalán.
y fundamentándome en tergiversaciones, evidentemente. Pondremos algún ejemplo. Esto hace 2 días que hemos puesto un vídeo a los historiadores de Cataluña, porque en el Parlamento Rull dio un discurso de historia, diciendo que somos una nación milenaria, que somos no sé cuántos, recordando a Pau Casals en el discurso que dio en la ONU en el año 72. En realidad todo esto de la nación milenaria es una falsedad, ¿no? Este es el famoso discurso de Pau Casals, donde dice que fuimos la cuna de la ONU, ¿no? Pero esto ya no es nueva historia, esto viene de los años 30, ya que se enseñaba en los colegios de la República. Esto de que éramos... Esto de la cuna de la ONU viene, y que lo explica también Rull hace 2 días, que lo estuve diciendo en el Parlamento, porque en el año 1027 el abad Oliva organiza una asamblea de paz y tregua para reunió en esta asamblea un grupo de nobles de lo que hoy en día sería el norte de Cataluña y el sur de Francia, para intentar llegar a un acuerdo para frenar la violencia feudal, era la revolución feudal. ¿Y qué pasaba? Que los señores feudales pues iban a las iglesias, se iban para los pueblos, se cargaban a todo el mundo con total impunidad. Y quisieron poner freno a esta violencia feudal. ¿Y qué se acuerda? Se acuerda que no se puede matar en domingo, el resto de los días sí, evidentemente, que no se puede matar en sagrado ni a 30 metros de sagrado, las sagreras, que habrán oído hablar alguna vez, pues la sagrera es a 30 metros, lo del pilla-pilla, me imagino que vendría aquí, o sea, si llegabas a la zona esa estabas salvado, si te pillaban por los 30 metros, te podía pillar y te podía matar con total impunidad, el señor en cuestión. Y también que, evidentemente, esto lo organizaba la Iglesia, que si robabas a la Iglesia te excomulgaban. Estos son los acuerdos de paz y tregua que no firmaron todos, o sea, el marco geográfico es minúsculo. Y, por ejemplo, el conde de Pallars, que es una zona del Pirineo Leridano, se dedicó a matar en domingo porque estaba en desacuerdo. Entonces, como de medida así de protesta, pues él venía el domingo y esperaba a que llegara el domingo para matar en domingo, ¿no? Pues esto es lo que le metían en la cabeza a los niños, que era el origen de la ONU para sacar pecho y decir, es que los catalanes somos la repera, somos una nación milenaria. Esto también es una campaña de Pujol en el año 1988, dice que la nación nace en 1888, por una historia que es que no tiene nada que ver con la creación de una nación, un tema de vasallaje feudal entre el conde de Barcelona y el rey de Francia, pero saca la excusa de que la nación catalana nace en ese momento. Una nación que no tiene nombre porque la primera vez que aparece el nombre Cataluña es 3 siglos después. O sea, imagínense, de viajar en el tiempo, te presentas en el siglo IX, vas a un señor de allí y dice, ¿usted qué nación tiene? Y yo, no lo sé, pero es la leche. No tiene nombre aún, pero cuando lo tengamos, porque es que no tenía ni nombre, ni marco geográfico, porque no sabían hasta dónde llegaría Cataluña. En aquel momento los condados que hoy en día conforman Cataluña, los condados cristianos, pues eran muy poquitos y en el norte, la mayor parte de Cataluña era musulmana, ¿no? Pero bueno, todo esto va calando y la gente se lo cree. Y Pau Casals, que era un hombre formado y tal, pues se echa a llorar incluso en la ONU cuando cuenta todas estas milongas, porque se las cree. Y es un hombre viajado, es un hombre formado, pero se las cree. O sea, han triunfado a la hora de utilizar la historia para meterle estas ideas de supremacismo en la cabeza. ¿Cómo lo utilizan también los del supremacismo? También salen los discursos de Rull. 132 presidentes, dice el presidente actual, Pere Aragonès, es el 132 presidente de la Generalitat. Y no venimos de la Constitución, que es del 78, nosotros venimos del 1359. Claro, de esta milonga de que la Generalitat moderna viene de la Diputación del General medieval, que sí que es de 1359, empiezan a contabilizarse los presidentes desde el año 2002, que es la única ubicación. Es un tema relativamente reciente, precisamente para hacer creer a la gente que tenemos una tradición democrática secular, cuando la Diputación del General era una especie de organismo que se crea para que se ejecute lo que se aprobaba en Cortes, que sobre todo eran temas fiscales, es decir, una especie de agencia tributaria, donde no había presidentes, que simplemente ocupaba el lugar preeminente el de la clase clerical, digamos, el del clero de mayor edad. O sea, para ser presidente, según ellos cuentan a los presidentes de la Generalitat, al abad de no sé qué, al obispo de no sé cuánto, que era lo que tenían que ser en aquella época la Diputación, que sí que se llamaba Generalidad, sí que ocupaba el mismo espacio porque el Palacio de la Generalitat es el mismo, pero en cuanto a funciones y todo lo demás, no se parecen en nada porque no era un gobierno autonómico. Este gobierno autonómico se crea en el año 1931, primer presidente de Francesc Macià, y la idea de aprovechar el nombre medieval para que la nueva comunidad autónoma se llame Generalitat es de un diputado socialista y además de malagueño, de Los Ríos,
¿A qué se le ocurre cuando en había un momento de convulsión política tremendo? Macià había declarado el Estat català, la primera vez que se hace en la República, después la Via Companys, y para frenarlo viene un comité negociador, la Nueva República, que se acababa de formar, y le dice, oye, esto no lo puedes tirar adelante, tiene que ser una comunidad autónoma y vamos a ponerle nombre. Y se le ocurre a Andaluz, el recuperar ese antiguo nombre medieval, pero que las instituciones nada tienen que ver. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué vienen con esta milonga? Para hacer creer a los españoles de que ellos tienen una constitución muy joven del año 78, porque siempre hemos vivido en dictadura, mientras que los catalanes venimos siendo demócratas desde el siglo XIV. Pero esto se lo cree la gente. Como te lo dicen las escuelas, es que después el programa 2000 te dice, tenemos que controlar los libros de texto, lo hacen. Tenemos que controlar la inspección de educación, lo hacen. Todo lo que se marcan que tienen que hacer, lo hacen. En cuanto al profesorado, evidentemente que hay libertad de cátedra, y no todo el mundo pasa por la cuerda, pero paradójicamente el 85% del profesorado catalán es votante de partidos independentistas, que evidentemente no es la media del resto de la población. Y hicieron sus cribas en época de Felipe González con el tema de la lengua, que expulsaron un montón de profesores con el tema de la lengua. Y aquí, claro, ellos son muy conscientes de que ellos tienen un plan estratégico a largo plazo, y lo que es importante transmitir es que todos estos proyectos que tienen, todos estos hitos que se marcan, los cumplen, los van cumpliendo. Ponemos más ejemplos. Luego de la democracia más antigua del mundo, esto en el libro se explica con mayor detalle, ¿no? Viralizaron unas constituciones que se suponían que eran de 1701, que eran clavadas en una constitución moderna y eran falsas. La constitución, o las constituciones que se llamaban así, ¿no? Los fueros catalanes se llamaban constituciones, por eso la gente llama engaño. Pero eran típicos antiguos régimen donde el primer capítulo te habla del derecho de ley a desinsacular. La desinsaculación era porque entonces éramos tan democráticos que no se votaba. O sea, tú para ser un cargo público en la Cataluña supuestamente democrática de antaño, primero tenías que ser de la nobleza, tenías que ser de la oligarquía. Y después no te elegían por voto, te elegían por suerte. Es meter la mano en un saquito, una mano inocente, un niño de 8 años, y sacaba una bolita, y la bolita pues era la alcaldesa o la que fuera. No la de votar, o sea, eso era súper fácil. Y el problema que tenía y el rey es que aquello estaba amañado siempre, como en Baeza, que se le tocaba siempre me parece que hace poco, le tocó 2 veces la lotería a la misma señora, ¿no? Pues estaba tan manipulado que el rey se reservó el derecho a desinsacular, es decir, a destituir a un cargo que no se fiara porque se había escogido, digamos, una coyuntura delicada. Entonces, verdaderamente eran constituciones y leyes antiguas, nada que ver con una constitución moderna. Continuamos. Otra cosa curiosa de cómo construir, o sea, no solamente es el relato, es incluso lo físico, la arquitectura. Si ustedes han estado en Barcelona, habrán estado en el barrio gótico de Barcelona. Saben que no es gótico. Saben que es de construcción, por ejemplo, la fachada de la Catedral de Barcelona la financia el banquero Girona y se acaba en 1912. O sea, es nueva. Este arco famoso del obispo es de nueva construcción e invención. Esto se acaba en el año 28. Turisme de Barcelona en el 34 ya sacaba postales diciendo el antiguo arco del obispo, como si fuera antiguo cuando aún el mortero aún no se había secado. Era de nueva construcción. Buena parte del barrio gótico, hay una tesis doctoral que hago en el libro de Cocola, que te explica con detalle, analiza edificio por edificio, que prácticamente gótico de verdad es un 6-7% del barrio. El resto es de nueva construcción, siempre idealizado, siempre mucho más bonito de lo que era en origen, etcétera, etcétera. Muy importante, han de hacer creer a la gente que el español no solamente es diferente, no solamente no tenemos nada que ver con los españoles, sino que además nos odian profundamente. Otro tema muy importante, también viene en el programa 2000, también se aprueba por unanimidad del Parlamento, que es el Segadós. El Segadós supongo que sabrán que es el himno nacional de Cataluña, que así se define en la ley, himno nacional de Cataluña. No sé si conocen la letra. La letra es Cataluña, triunfante, volverá a ser rica y plena, expulsemos a esa gente tan ufana y tan soberbia. Eso se refiere a los españoles. Es una rebelión de campesinos en 1640, en el que se dedicaron a perseguir a castellanos, jornaleros, con sus hoces, y los mataban con hoces.
Hay descripciones muy gráficas de que primero los descuartizaban y después, etcétera, ¿no? El estribillo del himno nacional de Cataluña es Bon cop de fals, que es buen golpe de hoz. Es decir, recuerda estos hechos de 1640 de la carnicería que se organizó en Barcelona persiguiendo castellanos, y el estribillo que repiten es recordando los golpes de hoces de los campesinos, buen golpe de hoz. Y viene una letra de antiguo, de esta guerra de 1640, guerra de sublevación de Cataluña, o del segadors como se conoce en Cataluña. Pensarán ustedes que es una letra antigua, de hecho la canción es antigua, la música es antigua, pero en origen, que era una canción de siega, la letra era muy diferente. La letra era una canción erótica. Lo que cantaban los campesinos no era buen golpe de hoz al castellano, sino es una historia muy picantilla de un segador jovencito que se beneficia a la dueña de la finca y cosas así, y tienen un debate entre los dos muy subido de tono. Y esta es la canción que se cantaba en origen. ¿Qué es lo que se hace cuando se saca una nueva letra, que se empieza a diseñar por Orfeo Català? La actual es de Guanyabens, 1899, un año después de Cuba. Siempre volvemos a lo mismo. Y sacan la nueva letra. Lo que hacen primero es ralentizar la música original, que era una cancioncilla más vivaracha, más rápida, para hacerla más solemne, y después le cambian la letra. Y como es una letra pegadiza, pues la letra tiene éxito, de los varios intentos de tener un himno nacional que desarrolla Orfeo, este es el que tiene éxito, y es el que ha llegado a nuestros días. O sea, estamos hablando, cuando vamos a la historia, a lo que de verdad cantaban los campesinos, pues en una canción sin malicia, picantona, y en cuanto la cogen en sus zarpas los nacionalistas, lo que hacen es crear una canción de odio, que en su momento fue muy discutida, porque hoy en día prácticamente pasa desapercibido que el texto del himno es cuanto menos discutible. Imagínense que el himno de Madrid se fuera en el mismo tono poniendo a caldo a los manchegos. Pues evidentemente esto pues, no se veía como un acto de buena vecindad, ¿no? Pues este es el himno nacional de Cataluña, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en el año 1993. Después también, evidentemente, siempre nos han masacrado a los españoles. Esto es un tema muy conocido por mi parte, porque es un cómic que se saca en el año 2007 en conmemoración de la caída de la ciudad de Lérida, de mi ciudad, por tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión, y aquí es el instante cuando los soldados borbónicos entran en el convento del Rosé y asesinan a 700 mujeres y niños que se habían refugiado allí. Y así lo decían en la historiografía local, así hay una placa en lo que ahora es un parador nacional, donde se hacen ofrendas florales y desfiles de antorchas todos los 11 de septiembre. ¿Vale? Pues esto, por un encargo, una investigación que realicé en 2007, descubro que es falso, que es una invención de 1985. Se lo inventa un historiador que lo escribe, no pone la fuente de donde he sacado los 700, y yo tengo la suerte de dar con la fuente original de las víctimas que explican lo que pasó, y te habla de un incidente entre soldados franceses y los clérigos que estaban en el convento, donde matan a 4 clérigos por no dejarse robar, y el líder de ellos era de Valencia. Tenemos su nombre, tenemos los datos, sabemos que aquello de los 700 es una invención, que fueron 4, pero aún así, hoy en día, después de todos estos años, el coste personal mío, por haberlo sacado mucho día, pues fue y continúa siendo duro, y aparte que continúan con su desfile de antorchas y continúan con su ofrenda. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen porque necesitan que la gente odie, porque es una cosa muy dura cuando le dices a alguien, es que estos españoles llegaron a esta ciudad y entraron aquí y a sangre y fuego mataron a bebés, mataron a señoras grandes, a señoras mayores, mataron a inválidos, masacraron a 700 personas a sangre y fuego. La gente es normal, tiene una sensación de repulsa ante un hecho así, si te lo dicen historiadores más todavía, pero es mentira. Y es más, cuando unos años después, un siglo después, los soldados franceses borbónicos, los soldados franceses napoleónicos entran en Lérida a sangre y fuego con una Lérida que defendía la ciudad por España, por el rey y por la ley, super españolaza, porque era la Lérida, la Cataluña esa que os explicaba, que se levanta contra los franceses, está datado por los propios franceses que masacran a 3.000 civiles bombardeándoles durante toda una noche y que se tiran 2 días tirando muertos al río, etcétera, etcétera. Está documentado por el mismo mariscal francés en una carta interna y por varios autores, pero sin embargo este hecho se oculta porque la víctima, a pesar de ser leridana,
por supuestamente española, mejor no recordarla, mejor olvidarla. Es decir, se recuerda a las víctimas que no fueron y a las víctimas que fueron se las olvida por motivaciones políticas, porque rompen el relato de que nosotros somos diferentes de los españoles y tenemos que odiar a los españoles. El Fossar de les Moreres, que habrán estado en Barcelona con un pebetero, es una fosa común donde enterraron a los muertos del 11 de septiembre. El Ayuntamiento de Barcelona hizo aquí un monumento tremendo, el pebetero es con una llama permanente, no se apaga jamás, etcétera, etcétera, ofrendas toda la noche del 10 a 11 de septiembre y no hay ninguna fosa común. La han excavado 40 veces, lo han intentado por aquí y por pasiva y han encontrado ahí restos de tarros romanos y poco más, pero no hay fosa común. Pero aún así, continúan con el relato, continúan honrando una zona donde hay una fosa que no existe. Lo que les decía, continuamos, mejor no hablar, ¿no? Pues a la hora de seleccionar héroes, me hablan de Rafael de Casanovas, que me tergiversan su historia, porque no era para nada un señor independentista, que era conseller en cap, lo que diríamos el alcalde de Barcelona de aquel tiempo, pero me ocultan que su antecesor fue asesinado un tiro en el pecho acusado de ser pro-borbónico. O sea, ese señor no sale ni en la enciclopedia catalana. Sí que interesa poner al otro que cayó herido, luchando contra los borbónicos y tal, pero al otro, a su antecesor en el cargo, que murió en el otro bando y le murió de un tiro en el pecho, mientras intentaba frenar que tocaran la campana de Somaten, este señor deciden enterrarlo en el olvido porque le rompe el relato de España contra Cataluña. La guerra de sucesión fue una guerra dinástica, hubo catalanes en uno y otro bando, pero lo que quieren vendernos es que fue una guerra de España contra Cataluña. Lo mismo hacen con la guerra civil, La guerra civil, y se fuman un puro. La represión republicana en Cataluña fue brutal, pero ahora todo el mundo era republicano, o sea, por milagro, ¿no? Y eso que familiares directos del presidente Aragonés, de Puigdemont, todos curiosamente estaban en el bando franquista, pero de repente era todo el mundo republicano. ¿Por qué lo hacen? Pues para desviar las culpas de siempre todo lo malo es España. ¿Continuamos? Lo que les decía, en el museo de historia, salas y salas hablando de guerra de sucesión, la que es la guerra del francés, que como ellos llaman a la guerra de independencia, la guerra del francés es este panelito pequeñito y ya está. ¿Por qué? Porque no interesa hablar de esta historia de Cataluña, donde fue intensísima la rebelión y la lucha contra los franceses, los asedios de Gerona, hechos muy conocidos, pero que se pretenden ocultar porque te rompen el relato, porque salen unos catalanes que no son demasiado catalanes para el gusto de la clase dominante. Lo que les decía del bombardeo de Lérida, esto es la catedral de Lérida, aquí masacraron a los civiles, esto no interesa, lo ocultamos. El por qué y para qué, ¿no?, de todos estos engaños, estas tergiversaciones. Volvemos otra vez a lo mismo, como has empezado tú, Almudena, esta jornada, ¿no? Partimos de una base, esto es 2006, éramos un 5% en los años 80, que ya era un 14%, ya había hecho su efecto, el programa 2000, llevaba 15 años en funcionamiento, y va subiendo, el pico que se era en 2013 y baja un poquito, pero ya se mantiene en un 30 y pico que prácticamente se mantiene estable y se ha frenado por la inmigración, no se ha frenado porque haya perdido empuje, ¿no? O sea, que ellos continúan en su dinámica, esto no ha acabado. Ellos, si se tienen que esperar 50 años más, esperarán 50 años más. Tienen esta progresión y tienen las herramientas, controlan las televisiones, decidieron hacer programas infantiles de historia en la televisión y lo hacen, etcétera, etcétera. Todo lo que en el programa 2000 se propone, todo lo van cumpliendo fil per randa, como dicen en Cataluña, ¿no? Punto por punto. ¿Y qué es lo que se busca? Insisto también, es un poco pesado, pero es una de las ideas también que me gustaría que quedara clara. Lo que se busca es un nuevo Estado en Europa que se llame Països Catalans. Esto no va solo de Cataluña, es este territorio de aquí. Y no pararán hasta que no tengan esto. Y una vez lo tengan, tampoco se van a librar de los catalanes, porque una vez lo tengan, lo que van a pedir es la deuda histórica, que ya lo están pidiendo. Es decir, nos habéis ocupado durante 300 años, y esto vale un dinero, nos lo tenéis que pagar como indemnización por la ocupación durante 300 años. Entonces, claro, y como por ahora les va saliendo todo, pues él tampoco no sería, como mínimo sería cauto e intentaría frenar ahora, que aún son pequeñitos y se dejan, ¿no? Pero el objetivo final es este. El objetivo final es este, y lo tienen por escrito, negro sobre blanco. Y ya está, he ido muy rápido, está mucho más extendido en el libro, con muchos más ejemplos, con este documento mucho más analizado sobre el programa 2000.
también estoy abierto y es interesante que entremos al turno de preguntas, todas aquellas cuestiones que puedan interesarles, estoy a su disposición y muchas gracias.